El pan acompaña en la alimentación de la humanidad desde hace 8000 años a.C. Se sabe que la introducción del cereal en la dieta humana aparece en el hombre primitivo cuando éste deja de ser nómada para volverse sedentario. Muy probablemente algún tipo de primigenio de trigo fue una de las primeras plantaciones del hombre. Es muy posible que en esos comienzos una mezcla de estos granos de cereal que fueron toscamente molidos con una piedra y algo humedecidos, en lo que podrían haber sido unas primitivas gachas, acabaran por casualidad cerca de una fuente de calor. El primer pan pudo haber sido esta mezcla confusa entre gachas y pan plano que bien pudo permanecer en la alimentación humana durante muchos siglos. No se sabe con certeza, pero cabe la posibilidad de que fuesen en un principio panes planos debido a la facilidad de su elaboración y a que no tenían levaduras en sus masas. También a que cocinaban en fuegos abiertos o en superficies que solamente estaban calientes, pero no alcanzaban temperaturas tan elevadas. Se dejaba germinar el cereal y posteriormente se secaba. Este fue el método más refinado de elaboración del pan primigenio que llegó a Egipto y pudo haber sido el objeto de las primeras fermentaciones, recordando que la fermentación no solo ayuda a elevar el pan, sino que también le proporciona un sabor más agradable. La producción de harina data del periodo neolítico, en el cual ésta se obtenía a partir de la papilla que resultaba de machacar el trigo con piedras planas para poder elaborar unos panes duros y chatos en forma de galletas. Las primeras noticias que se tiene sobre este manjar se remontan a Babilonia. Se sabe que en Mesopotamia se consumía una masa preparada con cereales machacados y molidos. En alguna parte de Sumeria o en el sur de Mesopotamia, hacia el año 6000 a.C., alguien empezó a elaborar pan tal y como lo conocemos hoy en día, con las hoces bien diferenciadas de amasado y calentamiento. En estas se empleaban las cenizas de un fuego para elaborar los panes. Los sumerios, en algunos instantes dentro del periodo Yemdet, enseñaron a los egipcios a elaborar pan en el 3000 a.C. Los egipcios adoptaron este conocimiento y fueron sistematizando y mejorando los procesos de panificación hasta convertirlo en un alimento indispensable para su sociedad. Hablaremos un poco de Egipto. Las condiciones que tenían para cultivar el cereal en el Nilo eran muy favorables. Las periódicas crecidas favorecían el cultivo de trigo, que creció en el Oriente Próximo y se divulgó posteriormente por todo el Mediterráneo, en una variante denominada turgidum, antes de la llegada del Imperio Romano a través de África hasta climas cálidos, y hay evidencias arqueológicas que demuestran la elaboración del pan en el Antiguo Egipto. En cierta forma, es de esperar que la fermentación del pan se lograra en la cultura egipcia, porque es fácil suponer que una masa abandonada durante algún tiempo sea invadida por esporas del aire y que en un ambiente húmedo éstas se reproduzcan, dando lugar a un proceso de fermentación. Las masas fermentadas se elaboran posiblemente con harinas contaminadas de las levaduras de la elaboración de la cerveza, pero es muy probable que los panes leudaran debido al uso de cereales con bajo contenido en gluten. El gluten es la proteína responsable de hacer que el pan pueda leudar. Son los egipcios los que mezclan por primera vez las masas con semillas de diferentes plantas con el objeto de hacer panes más nutritivos. Hoy en día podemos saber de la elaboración del pan de la época preegipcia y egipcia gracias a la profusión de jeroglíficos y figuritas de bronce que proceden de Asiria, en la que se pueden ver las diversas operaciones de recogida y molienda del grano. La devoción de los egipcios por el pan hizo que en la antigüedad clásica se les denominara comedores de pan. A veces era más que un alimento y se llegaba a pagar un salario jornal de campesino en un cierto número de panes y cerveza. En este caso eran 3 panes y 2 cántaros de cerveza. Aún perduran los relatos de la época de Ramsés IV que mencionan las revueltas que hubo entre los trabajadores cuando no se les pagaba en pan, sino en cualquier otra mercancía. Cabe mencionar que las clases más bajas se alimentaban casi exclusivamente de pan. Los sumerios hacían el pan enterrando la masa en un hoyo donde había cenizas y brasas de un fuego, lo cual se perfeccionó poco a poco mediante la observación y, de esta forma, uno de los inventos que se desarrolló en el Antiguo Egipto fue el uso de hornos. El empleo del horno hacía que los resultados finales de la panificación fueran más predecibles. El pan ya era un alimento común que aparece representado en los
en las tumbas de Ramsés III, que fue el faraón durante 30 años. En estas ilustraciones de la tumba de Ramsés existen descripciones claras de cómo se realizaban las simples labores de panadería. Se puede observar cómo se trabajaba la masa con las manos y con los pies, cómo había un cuidado especial en hacer las porciones de pan lo más similares posible. Los egipcios fueron los primeros que erigieron hornos cónicos que se construían con adobe y poseían dos cavidades. En la inferior se producía la combustión y en la superior se cocía el pan. Horneaban más de un pan al mismo tiempo. Existen muchas evidencias que muestran que desde los comienzos en Egipto se conocían los efectos de las levaduras y cómo éstas eran aplicadas a la elaboración del pan y la cerveza. Se han descubierto levaduras de panificación en una vasija del periodo predinástico antiguo que va del año 4000 al 3500 a.C. Algunas de las levaduras se empleaban en la elaboración de cerveza, como en Hierarcholipos, hecho que se conoce por el análisis químico realizado en los residuos encontrados en las vasijas de fermentación que datan de esta misma fecha. Las clases bajas egipcias eran comedoras exclusivas de un pan tosco. El refinamiento de la harina era escaso y se piensa que no era raro encontrar restos de la arena del desierto en esta masa del pan, por lo que se podía dañar el esmalte de sus dientes. En la antigua Grecia no se hacía crecer el trigo hasta casi el año 4000 a.C., aunque ciertamente no cabe duda de que pudiesen existir panes elaborados con cebada. Después de la llegada del trigo, esto hace sospechar que la cebada fuese al comienzo más popular. Es posible que se importara el trigo desde Egipto, desde Sicilia o desde otros lugares para cubrir la demanda de las metrópolis. Los griegos fueron esmerados y exquisitos panaderos. La diosa Demeter era la protectora de la nutrición. Ella tenía una cabellera rubia de espigas de trigo maduro en Roma que era equivalente a la diosa Ceres. Para el siglo II después de Cristo, un escritor grecorromano describe hasta 62 formas distintas de hacer pan. Un griego de la época clásica podía encontrar en el mercado pan de centeno, de salvado egipcio, de trigo negro o de sarraceno, de avena, entre otros granos con los que ellos contaban. También con distintos tipos de elaboración, ya fuera cocido en molde, al rescoldo, entre dos planchas de hierro en el sartén, y ya fuera amasado con leche y con especias o no. En la época romana, sabemos que en sus inicios se restringió la elaboración por problemas políticos. El pueblo entonces prefería alimentarse de gachas y papillas. El pan era considerado en ese entonces por las masas como algo ajeno e inalcanzable. Solo aparecía en las comidas de los señores pudientes. En el año 30 a.C., Roma ya contaba con más de 300 panaderías dirigidas por profesionales calificados griegos. Para entonces, los procesos de elaboración y cocción eran realizados por diferentes expertos en las materias. El precio iba variando. Esta era heredada obligatoriamente de padres a hijos y a nadie más. Fueron también los romanos quienes mejoraron las técnicas de los molinos, las máquinas de amasar y los hornos de tal manera que hoy en día se denomina horno romano al horno de calentamiento directo. Los panaderos distinguían los panes en función de su composición, forma y función. Crearon el panis militaris, el cual era especialmente fabricado para los soldados y que tenía muy larga duración, ya que durante sus campañas de guerras y conquistas vivían bajo una rigurosa dieta basada en pan y vino, siendo esta quizás la primera unión de estos alimentos tan significativos en la historia. En Roma se formó el gremio de los panaderos alrededor del año 168 a.C. Desde entonces, la industria comenzó a formarse como profesión. El gremio o colegio no permitía a los hijos de panaderos retirarse de ella y tomar otras rutas. Las panaderías de Roma gozaban en este periodo de privilegios especiales, puesto que eran los únicos artesanos que eran libres. El resto de los oficios eran realizados por los esclavos. Al pan de los esclavos se le era dado el nombre de panis plebeius. Roma propagó la cultura del pan por todas sus colonias, excepto la Hispania, donde la existencia del pan ya era anterior a la colonización romana. Durante la Edad Media, este fue un progreso notable tanto en el cultivo de los cereales como en la panificación. Las inmensas variedades de panes y las mezclas de harina con la aparición de los panaderos llegó a construir una profesión y hicieron arte. En muchos lugares de Europa, los monasterios se convirtieron en los principales productores de pan.
El pan blanco en esta época seguía siendo signo de prestigio social, solo accesible para casas ricas y pudientes. Para la época de la Revolución Industrial, sigue cociéndose el pan en los hornos municipales o domésticos. Cuando se producen las grandes concentraciones urbanas, como resultado de la Revolución Industrial, se desarrollan las panaderías. Su aparición fue cuestionada por razones morales en un principio, porque era mal visto que las amas de casa no amasaran el pan para su familia, pero una de las consecuencias más complicadas fue fruto de la picardía de los panaderos, que comenzaron a adicionar alumbre a la masa para blanquearla y fueron más lejos, poniendo cal o harina de hueso mezclada con la de trigo para aumentar el volumen de la masa. Sobre los polvos de hornear, les llegó el turno de aparecer en el mercado entre el año 1830 y 1850. Vinieron a reemplazar la perlaza, que era una potasa refinada. Esta perlaza fue a su vez la antecesora del uso de bicarbonato de sodio para esponjar la masa. Sobre todo, estos productos trajeron la novedad de un leudado más rápido que con las levaduras vivas. Finalmente, con la evolución de la producción industrial de panes comercializados en los supermercados, los japoneses inventaron la máquina de hacer pan para los que les encantaba hacer el pan todos los días. Durante el Renacimiento, los cocineros italianos fueron famosos en Europa por su habilidad en el horneado y cocción del pan, y por esta razón, las familias nobles inglesas y francesas solían contratarlos como cocineros particulares en sus casas. Los nuevos productos del pan que introdujeron los denominados biscuits o bizcochos. El primer pastel con la masa esponjosa introducido en Inglaterra se debe a una receta de Gervase Markham en el año 1615. El primer tratado sobre la elaboración del pan en francés se debe al químico Paul Jacques, que escribió una obra titulada Descripción de arte e historia de la panadería, junto con Cadet de Vaux, que abriera el 8 de junio de 1780 una de las primeras escuelas de panadería. Parmentier llega a afirmar que la salud de una nación puede medirse por la calidad de la harina. Es en el siglo XVIII cuando los hornos de panadería adquieren la tecnología que los hace más productivos, con la posibilidad de poder controlar la humedad durante su hornado y permitiendo que la producción sea en serie. Un limpiado eficiente entre cargas, así como mayores tamaños de los panes. El creciente uso de las mantequillas y del azúcar desde el siglo XV en la elaboración de las masas panaderas, además del creciente uso de una delicia que proviene de las colonias del Nuevo Mundo y que se llama chocolate. Aparecen nuevas formas del pan como la baguette, cuya forma, según se cuenta, se debe a una orden de Napoleón para que los soldados franceses pudieran transportar el pan en sus pantalones. Muchos autores niegan esta historia y sostienen que la aparición de la baguette fue posterior, señalando el siglo XX. Otro pan que ha originado una disputa entre varios historiadores es el bagel, del que se sabe pudo tener un origen judío askenazi y haber aparecido por primera vez en Polonia en algún instante dentro del siglo XVII. Es en esta época cuando aparecen métodos refinados de horneado que dan lugar a las masas hojaldradas y a las masas chokes, y los libros de recetas contienen estas mismas recetas para elaborar panes, pasteles y galletas. A pesar de las múltiples versiones acerca de la invención y de ser reclamada en muchas culturas como propia, al sándwich se le otorgó este nombre en honor de un aristócrata inglés llamado John Montagu IV, conde del sándwich, que acabó dando nombre a una de las aplicaciones más populares del pan, debido a que alrededor del año 1765 le gustaba comer de esta forma porque así podía apostar en los juegos de cartas sin ensuciarse los dedos. En Italia, a finales del siglo XVII, aparece por primera vez un alimento nuevo en Nápoles, el cual se emplea en una antigua variante de pan plano denominada focaccia. A esta se le aplica una salsa de tomate y se acaba denominando pizza. No fue hasta el año 1830 cuando la pizza comenzó a ser vendida en establecimientos al aire libre, así como vendedores callejeros. La antigua pizzería Port Alba es quizás la primera pizzería del mundo que aún está vigente en la actualidad. De esta forma, Anton van Leeuwenhoek descubre por primera vez en microscopio que las levaduras del pan y la cerveza son organismos vivos. Y fue así como las panaderías llegan a lo que conocemos hoy en día.
my cage like a bird